Muchas personas claramente hoy buscan perder peso. Y perder peso o perder grasa es un gran ideal que muchos podemos tener en algún momento de la vida. Y a veces nos preguntamos mucho qué es lo mejor para hacer, si hacer ejercicio o si comer, o cómo puedo manejar este tema entre las dos cosas, cómo puedo manejar la práctica de hacer ejercicio con la práctica de alimentarme de una manera correcta. Y recuerda que hay algo dentro de la alimentación, y es que en la alimentación la nutrición tiene dos fases, y es que hay una fase de ingesta y una fase de no ingesta. La fase de no ingesta es la fase del ayuno. Y muchos sabemos que el ayuno es algo que puede ayudar a muchas personas a perder peso o especialmente a perder grasa, y el ejercicio también lo pueden hacer. Pero ¿será que cuando combinamos el ejercicio con el ayuno podemos tener mayores beneficios? Y esto ha ganado mucha popularidad y hay mucha controversia al respecto, porque hay literatura que dice que sí y hay literatura que dice que no. Al final te quiero compartir cuáles son los beneficios que podemos entender de hacer ejercicio en ayuno. Te voy a explicar primero el porqué de la noción desde el punto de vista fisiológico, desde la parte bioquímica, pero también al final te quiero decir cuál es el tipo de personas donde yo creo que hay mayor efectividad, cuáles son las personas que no deberían hacerlo. Y a la larga, tú con eso puedes tomar la mejor decisión y puedes empezar a entender y decir, bueno, definitivamente es algo que yo sí voy a hacer o es algo que yo no voy a hacer. O también puedes decir, de pronto yo hago parte del grupo que ya no necesita hacerlo, pero a mí me gusta más hacerlo así, como es mi caso. A mí, a Carlos Jaramillo, como ser humano, me gusta mucho más entrenar en ayuno que entrenar después de haber comido. ¿Por qué? Porque yo entreno temprano en la mañana y a mí no me gusta comer temprano en la mañana. Entonces, por eso me gusta a mí. ¿Qué pasa con esto y dónde es donde quiero que entiendas bien el rol que tiene todo esto? Cuando ayunamos, hay una hormona que se llama la insulina. La insulina tiene una función en el cuerpo y es, yo como algo de glucosa, la glucosa entra a mi intestino, del intestino pasa a la sangre. Cuando llega a la sangre, la glucosa es necesaria para las células del cuerpo para darles energía. Y este proceso requiere que la glucosa viaje por la sangre y entre a la célula. Ese mecanismo de entrar a la célula, el que le ayuda a entrar a la célula es justamente la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, especialmente por el estímulo de los carbohidratos, cuando yo tengo el estímulo de los carbohidratos como la glucosa para poder entrar a la célula. En ese proceso, la célula, cuando yo tengo suficiente energía, pues la utiliza y listo. Cuando yo tengo demasiada energía, cuando estoy consumiendo demasiada glucosa, yo voy a guardar una parte en el hígado y una parte la voy a guardar en el músculo. Y eso también le ayuda la función de la insulina, entrar al hígado, entrar al músculo. Cuando estoy consumiendo más de lo que puedo utilizar como energía, más de lo que puedo guardar, lo voy a empezar a fabricar en forma de grasa. Y eso empieza a suceder, que el cuerpo empieza a exportar eso en forma de grasa, pero también empieza a pasar algo. Como yo estoy consumiendo tanta glucosa, mi páncreas empieza a creer que tiene que producir más insulina. ¿Por qué? Porque los tejidos se empiezan a volver resistentes a la acción de la insulina. Empieza a haber inflamación y empieza a haber saturación de los receptores y empieza a haber saturación celular con tanta glucosa y empieza a poner un bloqueo a la acción de la insulina, para lo cual mi páncreas dice, produzcamos más insulina. Cuando mi páncreas empieza a producir más y más y más insulina, empieza a producir dos cosas: mucha insulina comiendo y mucha insulina no comiendo. Como empiezo a producir insulina comiendo y no comiendo, pasa que cuando como hago grandes picos de insulina y empieza a pasar que como mi cuerpo ya está lleno de glucosa en el hígado, en el músculo, en las células, la insulina también tiene la función de ser una hormona anabólica, es decir, es una hormona que contribuye con la formación de tejidos y contribuye con la formación de más grasa y puede hacer que muchas personas empiecen a tener ansiedad para comer, nerviosismo, desespero porque no han comido, que les den ganas de estar todo el tiempo en esta picadera, pero además les puede aumentar, por supuesto, la producción de grasa. Y esto es algo que afecta a muchas personas. Y cuando uno le mide la insulina de estas personas, se encuentra la insulina elevada. Cuando yo hago ejercicio, yo aumento la velocidad a la que consumo la glucosa que tengo en las células, motivo por el cual de mi hígado y de mi músculo tiene que estar saliendo todo el tiempo glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre estables, que muestran un reflejo de cómo está la glucosa dentro de las células estable. Y esto va a contribuir, obviamente, si yo estoy liberando a las células y estoy liberando esa cantidad, pues va a hacer que mi páncreas vaya bajando progresivamente la acción de la insulina. Y cuando va bajando la acción de la insulina, ¿qué pasa cuando yo me consumo todas las fuentes de glucosa que tenía? La de la célula, la del músculo y la del hígado. Pues mi cuerpo almacenó toda esa grasa para hacer una cosa, y es, mi cuerpo almacenó la grasa para poder coger esa grasa, convertirla nuevamente en glucosa y seguir manteniendo los niveles de glucosa estable. Pero eso solamente pasa cuando yo estoy haciendo mucho ejercicio o
cuando estoy ayunando. ¿Qué pasa cuando estoy ayunando? Yo dejo de comer, no estimulo la insulina porque estoy comiendo, me consumo la energía que tengo en las células. Cuando se me acaba, cuando se me está acabando, mi hígado y mi músculo empiezan a liberar glucosa a poquitos. Cuando se me acaba, empiezo a coger toda la grasa y la empiezo a convertir nuevamente en glucosa para seguir manteniendo esos niveles estables. Y mi insulina va a empezar a bajar, va a empezar mucho más estable, mis células van a empezar nuevamente a recibir muy bien la acción de la insulina. Pero yo, ¿cómo puedo tener un periodo de ayuno y estimularlo de tal manera que pareciera que yo estuviera ayunando por más tiempo sin tener que ayunar más tiempo? Pues haciendo ejercicio, porque estoy teniendo dos beneficios: el beneficio del tiempo más el beneficio del incremento en el consumo. Entonces, si yo aumento la velocidad de consumo y le pongo el factor del tiempo, pues estoy mejorando como tal ese consumo de glucosa, que va a ir de cara a mejorar el consumo de la energía. Entonces, esto va a tener beneficios para reducir los triglicéridos en sangre, para reducir el hígado graso, para reducir la cantidad de grasa dentro del páncreas, para reducir la grasa visceral, para mejorar la ansiedad, para reducir los niveles de glucosa. Pues por supuesto. Entonces, esto podría ser una práctica coherente que, cuando lo hacemos de una manera eficaz, puede tener beneficios maravillosos en la salud inflamatoria, en la salud metabólica, en la salud cardiovascular. Entonces, lo que yo quiero explicarte de todo esto, ¿cuál es esa ganancia que tú vas a tener? Y es poder potenciar todos los beneficios de poder hacer una adecuada quema de grasa, poder hacer una adecuada lipólisis, de mejorar todo lo que tiene que ir de cara a la resistencia a la insulina y a la salud metabólica. Y ya te expliqué parte de la ciencia y de la explicación fisiológica de por qué esto puede ser eficiente, o esto por qué puede ser bueno. Y el beneficio que tú vas a poder tener de esto es poder tomar una decisión consciente de cara a decir: yo voy a hacer ejercicio en ayuno porque quiero potenciar estos efectos, o sencillamente sé que ya no estoy dentro de este grupo pero lo voy a hacer. Pero tampoco que creas que es pues, mejor dicho, lo máximo que puedes hacer en la vida si no lo necesitas, porque si no lo necesitas, la literatura también nos puede mostrar algunas cosas. Te voy a compartir también algunos consejos sobre los beneficios, pero también sobre cuál es la mejor forma como puedes hacer esta práctica y cómo lo puedes llevar de una manera absolutamente sana. Entonces, ya te decía, el ejercicio en ayuno es una práctica simplemente que implica hacer ejercicio antes de la primera ingesta del día. No es lo mismo, porque cualquiera diría: pues si yo como temprano y dejo de comer, no sé, a las 5 de la tarde y hago ejercicio a las 8 de la noche, ya estoy haciendo ejercicio en ayuno. Se dice que este efecto puedes tener algo de beneficio después de las 12 horas de ayuno. Entonces, no porque tú dejes de comer a las 5 de la tarde y ya lo hagas a las 8 de la noche y digas: pero es que yo voy a comer al otro día hasta las 12. El beneficio se ve después de que ya has tenido un ayuno por más de 12 horas. El entrenamiento en ayuno permite tener flexibilidad metabólica. ¿Qué es flexibilidad metabólica? Poder utilizar los carbohidratos de manera adecuada, pero también, cuando se me acaba, poder utilizar la grasa para producir glucosa de manera adecuada. Y eso es tener flexibilidad metabólica, y eso es un estado que es absolutamente deseable en el cuerpo humano. Yo puedo hacerlo desde ejercicios de caminata hasta ejercicios cardiovasculares de alta intensidad, y obviamente cuando combino algo que tenga un alto gasto energético como es el levantamiento de pesas, pues voy a estar teniendo mucho más consumo. De nuevo, cuando yo me consumo mi glucosa, voy a entrar a utilizar las fuentes de grasa como fuente de energía para convertirlo en glucosa, y esto es lo que conocemos como quema de grasa o como lipólisis. Aquí te comparto unos estudios que muestran que el entrenamiento de resistencia reduce la masa de grasa en personas obesas y en personas que tienen sobrepeso, y el efecto que también puede tener esto sobre el ayuno intermitente combinado con ejercicio de resistencia sobre la composición corporal, y un estudio que se hizo a nivel de metaanálisis, que es cuando combinamos y cogemos muchos estudios que se han hecho y cogemos toda esa data y la volvemos a analizar para tener un nuevo análisis o un nuevo resultado a partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con esto? Obviamente vemos una mejoría. Hay personas que pueden tener mucha mejoría sobre el rendimiento deportivo, sobre la capacidad como utilizan los ácidos grasos. Y uno dice: bueno, ¿eso qué puede tener? Recuerda que cada gramo que tenemos de glucosa en el cuerpo es capaz de producir 4 calorías para mí en la utilización de energía, pero cada gramo de grasa es mucho más eficiente. Cuando yo mejoro la utilización de ácidos grasos en mi cuerpo, estoy entrando a una utilización de un método que va a ser mucho más eficiente para mi cuerpo de cara al funcionamiento mitocondrial en la célula para producir energía.
Eso no quiere decir que tener mucha grasa sea absolutamente necesario, por supuesto que no. Pero enseñarle a mi cuerpo los dos tipos de consumo va a ser de gran utilidad. Esto va a traer mejorías en la capacidad aeróbica y sin embargo, a pesar de que no hay estudios suficientes que nos puedan demostrar esos beneficios, la teoría dice que esto sí podría ser absolutamente cierto. El efecto en el impacto metabólico, ya te hablaba ahorita, si hacemos esto nos va a mejorar obviamente la función de la mitocondria para el consumo de energía, esto va a mejorar absolutamente la tasa metabólica basal, es decir, la forma como utilizamos la energía cuando estamos en reposo. Esto va a mejorar el consumo de glucosa, esto va a regular la glucosa en sangre. Esto nos va a ayudar a regular la insulina porque el receptor de glucosa que tienen las células, que llama el receptor GLUT4, disminuye su función y por inflamación tiene múltiples cambios donde puede hacer que se dañe el mecanismo para que la glucosa pueda entrar adecuadamente a la célula y tener estos mecanismos donde la insulina deja de estar sobreestimulando el receptor, yo disminuyo los niveles, reduzco la inflamación, puedo volver a mejorar la expresión de estos receptores en la célula y esto va a mejorar a pasar de tener resistencia a la insulina, por el contrario, a tener sensibilidad adecuada para la insulina. Y esto me va a ayudar, como te decía, triglicéridos en sangre, grasa visceral, grasa subcutánea, hígado graso y muchas cosas que pueden ser eficientes para muchas personas. Esto también puede hacer que muchas personas entren en cetosis. Cuando entran en cetosis les va a mejorar mucho más la energía, mucho más el estado mental. Y esto puede ser muy agradable para muchas personas. Sin embargo, no es que lo estemos buscando, además que recuerda que la cetosis no es una dieta. La cetosis es un estado natural al que entra el cuerpo o por ayuno o por actividad física, y aquí estás combinando los dos. Y esta es la forma natural de hacer cetosis. La dieta es un estado, es una forma manipulada y aprendida, pero no es una forma natural. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera adecuada? Lo mejor es hacerlo de manera progresiva, que tú evalúes la tolerancia, que evalúes la intensidad a la que puedes hacer, que evalúes los horarios. No quiere decir que de una vez te vas a ir a correr media maratón en ayuno, porque de eso no se trata. Lejos está de que se trate de hacerlo de una manera como irresponsable o coger y lanzarse de una vez a hacerlo. No, es irlo haciendo poco a poco. Debes mantener muy buena hidratación con muy buena cantidad de electrolitos, porque o si no te pueden dar unos síntomas que son muy parecidos como a la gripa, que es lo que llaman el ketoflu, y pueden ser muy incómodos. La deshidratación puede hacer que tengas muchos calambres, además como estás ayunando y si no estás consumiendo suficiente cantidad de agua, pero a esta agua hay que ponerle electrolitos, sodio, potasio y magnesio para que no vayas a tener complicaciones. Durante cualquier proceso de ayuno, cualquiera, es importante tomar agua con electrolitos, porque los electrolitos en el día a día son súper necesarios y como hoy tomamos aguas tratadas, las aguas tratadas no tienen minerales. Es importante garantizar fuentes de sodio, potasio y magnesio en nuestra hidratación durante el proceso de ayuno. Es importante hacer el entrenamiento con un adecuado acompañamiento y sabiendo que en el momento en el que vas a comer después estás consumiendo los nutrientes necesarios, así como el día anterior consumiste los nutrientes necesarios. Es importante haber tenido sueño y un descanso y un reparo adecuado. Si no, lo que le estás trayendo a tu cuerpo es el estrés de no haber dormido bien, más el estrés del entrenamiento, más el estrés del ayuno, y ahí no te lo recomiendo. Yo te decía ahorita que hay un grupo de personas que se benefician y hay un grupo de personas que no. ¿Quiénes se benefician? Personas con síndrome metabólico, personas que tienen triglicéridos altos, alteraciones en el colesterol, sobrepeso, obesidad, aumento en la circunferencia abdominal, personas que tienen prediabetes, personas diabéticas que van a hacer esto bajo supervisión exclusiva de su médico, son las personas que tienen beneficio. Personas que tienen un buen estado metabólico, que tienen buena salud, que tienen buena cantidad de masa muscular, se beneficia versus comer antes de ir a entrenar. No, estas personas no muestran ningún beneficio y los estudios muestran que no es mejor en personas metabólicamente estables, no es mejor el ejercicio en ayuno versus el ejercicio después de haber comido. ¿En quiénes sí es mejor? En las personas que tienen exceso de grasa, deficiencia de masa muscular, exceso de triglicéridos, hígado graso, cualquier condición que ya se esté corriendo más hacia este lado.
estas personas sí tienen beneficio. Conclusiones y perspectivas que yo quiero que tengas en cuenta sobre los beneficios de hacer ejercicio en ayuno. Existe el beneficio y está anclado a la fisiología y a la bioquímica, y tenemos la explicación sobre cómo excesos en la producción de insulina, excesos en la producción de grasa, alteraciones en la glucosa y a todo lo que esto conlleva. ¿Se puede beneficiar del ejercicio en ayuno? Sí, para quienes lo tienen. Y estas personas lo pueden hacer por un tiempo. Cuando logran tener de nuevo un estado metabólico adecuado, pueden tomar decisiones de sí o de no. Eso no lo tiene que hacer todo el mundo. Vuelvo y te digo, yo lo hago, yo no tengo ningún beneficio metabólico de hacerlo, sencillamente a mí no me gusta comer por la mañana y a mí me gusta entrenar temprano, y yo no me voy a poner a comer absolutamente nada a las 5 de la mañana para después irme a entrenar, cuando toda la literatura muestra que eso, que la proteína antes de entrenar y que todo eso es absolutamente falso. Yo lo que necesito es cumplir con mis requerimientos en el día, y me los puedo comer en cualquier momento. A mí me gusta empezar a comer más o menos hacia las 11 de la mañana, hago mi primera comida y voy a entrenar usualmente a las 6 de la mañana. Entonces con esto ya sabes que los beneficios sí existen, y con esto ya sabes que lo podemos hacer y que puede ser una herramienta que cuando tú tienes un problema metabólico puedes estar trayendo todos los beneficios de la actividad física con los beneficios del ayuno, los puedes estar extrapolando y los puedes estar poniendo unos sobre otros y aprovechando ambos beneficios, y puedes enseñarle a tu cuerpo a tener flexibilidad metabólica. Y a la larga, pues la decisión, ya cuando tengas un buen estado metabólico, si lo quieres seguir haciendo o no, es absolutamente tuya. Y para esto lo más importante es que juntos sigamos construyendo noción y conocimiento alrededor de esto. Por eso quiero invitarte por favor a que compartas este video y que recuerdes que cuando te suscribes al canal y activas la campana, te enteras de primero cuando hacemos un nuevo video. ¿Para qué? Para que puedas seguir edificando sobre tu salud, para que juntos podamos seguir aprendiendo y sigamos educando conciencia. Te mando un abrazo grande, nos vemos pronto, gracias y hasta la próxima.